Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hermanos y hermanas, me da mucho gusto saludarles en este momento desde este lugar a todos ustedes allí en sus hogares. Espero que Dios los esté bendiciendo grandemente y que el Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones durante estos días. Creo que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos ido estudiando durante estos días la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos descubierto que todo está cumplido. Y la palabra de Dios nuevamente a nosotros nos invita a confiar en sus promesas y a seguir en sus instrucciones para que podamos vivir una vida tan hermosa en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero compartir contigo un tema muy importante, porque se trata de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida por ti y por mí. El título de este mensaje es "En tus manos encomiendo mi espíritu". El texto bíblico para esta noche se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Saben, queridos amigos, la vida de todo ser humano es una vida de constante peligro y temor ante la muerte. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, Él también sintió lo que nosotros los seres humanos sentimos. Cuando Él exclamó a su Padre, le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, Él estaba expresando lo que en su corazón sentía. ¿Qué momento más solemne para todo el universo? En las galaxias que no podemos nosotros tener acceso, en el cielo donde los ángeles moran, en esta tierra, todo el mundo estaba contemplando esa escena tan especial cuando Cristo Jesús estaba entregando su vida por ti y por mí. La humanidad estaba siendo rescatada de una condición terrible que lo había esclavizado desde el principio, el pecado que separa al ser humano de Dios. Lo que los profetas habían profetizado desde el Antiguo Testamento, a través de toda la historia bíblica, se había cumplido. La palabra de Dios ahora estaba siendo cumplida en su máximo esplendor. El conflicto cósmico entre el bien y el mal estaba llegando a un punto, a un desenlace especial. Pero saben, nosotros podemos recordar de qué manera y cómo es que Dios le había dado al ser humano la oportunidad de confiar en ese Salvador que vendría un día para poder darle la oportunidad de salvación al ser humano. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios le dio la oportunidad de ellos de entrar en una reconciliación especial con el Señor. Y dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en Génesis, que Abel fue quien trajo una ofrenda a Dios y trajo un corderito. Y ese corderito era símbolo del Salvador que vendría a este mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Desde el principio ya el Cordero había sido inmolado para bendición de la humanidad. Más adelante vemos ejemplos y vemos nosotros, por ejemplo, la vida de Isaac y Abraham. Encontramos nosotros una tremenda ilustración de sacrificio y de obediencia y de entrega a Dios. Vemos nosotros cómo es que Abraham fue llamado por Dios para cumplir una misión, para que el mundo tenga la oportunidad de encontrar un evangelio de esperanza, un evangelio que no solamente les iba a salvar de su condición humana, del pecado, sino que los iba a proyectar a una realidad completamente diferente de gozo y de alegría en las promesas del Señor. Cuando Abraham obedeció la voz de Dios y llevó a Isaac al monte Moria, probablemente Isaac no se imaginaba lo que Dios iba a hacer en esa ocasión. Él le preguntó a su padre: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el holocausto? A lo que Abraham
confiando en el Señor, le dijo: Dios proveerá. Y efectivamente, desde la fundación del mundo, Cristo Jesús entregó su vida, hizo provisión para que el ser humano pudiese alcanzar la bendición de la salvación a través del rescate maravilloso de su muerte en Cristo Jesús. Con estas palabras, cuando el Señor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, estaba Él pagando el precio más grande por un rescate, no solamente de una persona, sino de toda la humanidad. Saben, queridos amigos, la experiencia de la muerte puede ser una experiencia muy dolorosa para nosotros los seres humanos. A lo mejor en este momento tú estás pasando por un momento de prueba con tu familia. Probablemente han perdido a un ser querido, a un ser amado. Y es triste pasar por esa experiencia. Es más, en esta noche yo quisiera que tú ores por aquellas personas que están enterrando a un ser querido como consecuencia de esta pandemia. Hay probablemente personas que van a seguir sufriendo y probablemente pasarán al descanso. Pero saben, queridos hermanos y amigos, el Señor nos da una grande promesa en su palabra. Es que Él murió para que nosotros podamos tener vida. Tanto los pequeños como los adultos nos aferramos a la vida. Aún las personas ancianas. En el momento en que vemos nuestra vida amenazada, nos aferramos a querer seguir viviendo. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros los seres humanos hemos sido creados para vivir eternamente. En el fondo de nuestro corazón hay algo que se resiste a la muerte. Pero saben, el ser humano, desde que nace, empieza un momento poco a poco de degeneración. El ser humano va perdiendo su vitalidad a medida que van pasando los años. Y finalmente, cuando llegamos a una etapa de la posteridad de nuestra vida, a veces nuestra salud se quebranta y vienen las enfermedades oportunistas. Ya no tenemos la energía que teníamos cuando éramos jóvenes, pero Dios aún nos sostiene a pesar de que llegamos a esa condición. En el año 1992, yo todavía era un jovencito y recuerdo que mi abuelo por parte de padre, se quedó a vivir en la casa por los 3 últimos años. Fue una experiencia hermosa el conocer sus experiencias y convivir con él. Pero un sábado que nosotros regresamos de la iglesia, llegamos al dormitorio donde él estaba, porque sabíamos que estaba un poco delicado, pero lo vimos muy deteriorado. Él ya tenía 90 años. Había disfrutado los últimos años en familia con nosotros, pero producto de una enfermedad y un resfrío, su condición se había agravado. En esos momentos no pensamos mucho en qué hacer por él. Buscamos la forma de poder auxiliarlo. Llamamos a un vecino nos proveyó la movilidad. Y tuve la oportunidad de cargar a mi abuelo. Y mientras yo lo cargaba, con esos sentimientos de querer ayudarlo, llegamos al vehículo y nos dirigimos hacia el hospital. Sin embargo, en camino al hospital, pude sentir que mi abuelo se iba desvaneciendo y en un momento determinado expiró. Cuando llegamos al hospital, solamente fue para que los médicos pudieran comprobar que él ya había pasado al descanso. Pero saben, en el corazón de mi padre, en el corazón de la familia, había dolor, había sufrimiento, porque es natural. Pero también en nuestro corazón había esperanza, había confianza en que un día el Señor Jesús, que murió y que resucitó, nos daba la esperanza de poder verlo nuevamente a Él en el futuro. Por eso cuando leemos la palabra del Señor, encontramos esperanza. Jesús estaba muriendo con un propósito especial para rescatarnos de la muerte eterna que los seres humanos estaban condenados. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso evangelio! ¡Qué maravillosa promesa para los hijos e hijas de Dios que confían y creen en el Señor Jesucristo! Este fue un momento solemne en la historia de este mundo.
El Hijo de Dios había entregado su vida por ti y por mí. Saben, queridos amigos, el Señor no ha cambiado su promesa. Él ha prometido que Él ha de volver por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener confianza en el Señor. La palabra de Dios enfatiza en esta última parte para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. ¿Saben lo que significa eso? Significa que tendremos una vida abundante. Significa que no padeceremos más por el accidente de la muerte en este mundo. Saben que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, si leemos la palabra del Señor, esa esperanza maravillosa. Esa esperanza que penetra nuestros pensamientos, que nos reconforta en momentos de dificultad, que nos ayuda a estar firmes en nuestra fe. Yo quiero decirte en esta noche, amigo o amiga, o hermano o hermana que me escucha, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe todavía se mantiene firme? ¿Será que tu fe está tambaleando por las pruebas o las dificultades que están viniendo a esta vida? Saben, hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. Amén. Qué hermoso es que tú te aferres a estas promesas y confiar que el Señor Jesús entregó su vida para que tú puedas vivir en Él. Las últimas palabras de la vida de un ser humano siempre son significativas. ¿Por qué son tan significativas en la vida de Jesús y en la vida de cualquier ser humano? Es porque salen del corazón. Es porque a veces en los últimos momentos de la vida de un ser humano, el ser humano, si puede expresar algo, dice algo significativo para las personas que aman. Un hermano me contaba la experiencia de su sobrino y decía que su sobrino tenía leucemia y a los 8 años él estuvo padeciendo en el hospital. Y la familia lloraba y sufría por la condición en la que él estaba. Pero el niño de 8 años en su lecho de dolor, él mostraba seguridad, mostraba confianza, estaba en paz. Tenía la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Y cuando alguien venía a visitarlo, en vez de sentir que ellos sintieran lástima por él, ellos salían reconfortados porque las palabras de este muchacho los reconfortaban. Saben que las palabras en el lecho de muerte a veces pueden ser de ánimo, pero también lamentablemente encontramos en la vida que algunas palabras en los momentos finales son tristes. Porque el ser humano a veces escoge o decide equivocadamente un camino que lo lleva a la destrucción. Pero saben, Jesús en su naturaleza humana estaba sufriendo y estaba expresando lo que sentía su corazón. Pero algo importante que nosotros debemos destacar aquí es que el Señor Jesús estaba sufriendo el peso del pecado que causaba la separación entre Dios y la humanidad. Pero Él se aferró a la voluntad de Dios. Se aferró a la voluntad de Dios y a la promesa que Él había hecho desde el principio. Porque Él confiaba que la obra de Dios se iba a cumplir a través de este rescate maravilloso, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso cuando nosotros leemos este pasaje, cuando le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son palabras verdaderamente que nos hacen recapacitar y que nos hacen confiar más de que aún el Señor Jesús en los últimos momentos, antes de expirar, estaba confiando en su Padre terrenal. El enemigo estaba siendo derrotado. Él estaba reafirmando su deseo voluntario de rescatarnos de la condición en la que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y exploramos algunos versículos de la Biblia, encontramos nosotros el deseo maravilloso de Dios. Y encontramos el deseo maravilloso de Jesús durante su ministerio. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, encontramos allí un énfasis maravilloso que el apóstol Pablo hace acerca de la vida de Jesús. Y algo que nosotros también deberíamos imitar, algo que deberíamos aprender para nuestra vida. Dice allí este texto, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Jesús es nuestro guía. Y por lo tanto, si Jesús
hizo algo durante su ministerio terrenal, así como Él predicaba, como Él sanaba, como Él curaba, como Él atendía las necesidades, el Señor nos invita a que nosotros aprendamos a seguirle también a Él en esos aspectos. Y dice esta palabra del Señor que nosotros también deberíamos tener esta manera de pensar, esa manera de desprendimiento que hubo en Cristo Jesús, ese desprendimiento que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para pagar el rescate por nuestra condición en la que nos encontramos. Saben, hace muchos años atrás, 33 mineros quedaron atrapados en una mina en Chile. Y mientras ellos esperaban que ocurriera el rescate, ellos tuvieron que aprender a sobrevivir ayudándose los unos a los otros. Tuvieron que racionar la comida para que así pudieran resistir. Fueron 69 días de espera y finalmente llegó el día de rescate. Un rescate que fue visto por todo el mundo. Las cadenas de televisión lo estaban transmitiendo día y noche. Habían puesto una cruz en ese lugar como símbolo de esperanza, porque las familias esperaban rescatar a sus seres queridos. Luego encontramos nosotros que los reportes indican que hubieron un gasto de aproximadamente de $20 millones en ese rescate. Una buena cantidad de dinero. Probablemente nunca nosotros veremos esa cantidad de dinero, pero $20 millones fueron utilizados para rescatar a estas 33 personas. Pero saben, en el corazón de Cristo Jesús hubo un sentir maravilloso para poder rescatar a la humanidad. Y no estaba dispuesto solamente a pagar $20 millones. Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida por cada ser humano para que cada ser humano pueda encontrar la salvación, el rescate del pecado y aspirar a la vida eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero el versículo 8, Filipenses 2:8, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben, queridos amigos, nosotros los seres humanos necesitamos aprender lecciones de humildad. A veces no lo aprendemos porque quizás no hemos pasado por experiencias dolorosas. A veces nosotros tenemos que contemplar ciertas experiencias en nuestra vida para entender mejor lo que significa entender a las personas que sufren en momentos de necesidad y de prueba. El Señor Jesús caminó con aquellos que sufrían. El Señor Jesús se identificó con aquellas personas que habían sido marginadas de la sociedad, como por ejemplo por la consecuencia de la lepra. El Señor Jesús no tuvo temor en acercarse y darles sanidad. Aquellos que habían perdido a un ser amado, el Señor Jesús le dio la oportunidad de resucitar a sus hijos. El Señor Jesús tenía misericordia de aquellos que tenían hambre y tenían la necesidad del alimento material. El Señor Jesús vino a este mundo. En obediencia a esa misión, se entregó a sí mismo para poder no solamente ser un siervo, sino también encontrar en este mundo la oportunidad de redimir al ser humano caído en su condición pecaminosa. Hermanos, el tema de la muerte a veces es de preocupación para el ser humano. Sin embargo, nosotros como cristianos no debemos tener temor a la muerte. ¿Saben por qué? Porque la muerte es un enemigo vencido. Porque la muerte ya no tiene nada que obstaculizar para el que cree. Porque el Señor nos ha dado una promesa maravillosa que aquellos que mueren creyendo en Cristo tendrán la oportunidad de poder encontrar su vida. Quiero compartir con ustedes lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice ahí la palabra del Señor: decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El versículo 24: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Saben que la mejor inversión que tú puedes hacer
La mejor inversión que tú puedas hacer en tu vida es entregarle tu vida a Jesús. Es entregarle a Jesús tu corazón. Llévale al Señor Jesús tu vida con tus problemas, con tus dificultades, con tus necesidades, con tus carencias. Probablemente alguno puede estar pensando, pastor, yo creo que yo no voy a ser aceptado por Dios porque he cometido tantos errores en mi vida, porque me ha alejado del camino de Dios y no solamente he causado un daño a mi familia, a mi esposa, a mis amigos, a mis padres. ¿Sabe? Yo quiero decirte en esta noche, amigo, de que el Señor tiene para ti una nueva oportunidad, un nuevo camino para tu vida. Él quiere ayudarte a que tu vida sea completamente diferente. ¿Sabes que durante estas 3 últimas horas que el Señor Jesús estuvo pasando por estos momentos de agonía, por estos momentos de dificultad, vemos nosotros en la historia bíblica que durante ese tiempo, dice, hubo una profunda oscuridad, no solamente física, sino también había una profundidad espiritual. Porque muchas de esas personas que habiendo visto los milagros del Señor Jesús, que habiendo estado allí observando lo que el Señor Jesús había hecho, cómo había sido capaz de multiplicar los panes y los peces, cómo Él había podido sanar a los enfermos, aún así su corazón era tan duro porque había tinieblas en su vida y en su corazón. Mientras el Señor Jesús agonizaba, la tierra se conmovió, había una profunda oscuridad. Pareciera que la naturaleza estaba señalando la importancia de la muerte de su creador, aquel verbo que en el principio había realizado la obra creadora. Saben, amigos queridos, yo me siento contento y alabo a Dios porque ese Dios que en el principio de la creación, cuando todo estaba desordenado y vacío, Él trajo luz y vida a la existencia de este mundo. Y cuando el Señor Jesús estaba siendo clavado en la cruz y cuando estaba padeciendo por ti y por mí, también la naturaleza estaba en esos momentos clamando. En esos momentos podíamos ver nosotros la manifestación de la naturaleza. Las rocas se abrieron. Vemos nosotros en el relato bíblico que en esos momentos era el momento de la Pascua. El cordero que iba a ser sacrificado ya no fue sacrificado. La cortina del templo, del velo, fue rasgado en 2. Y saben, cuando el Señor Jesús estaba mostrando en esos momentos su amor intenso, esa pasión, esa dedicación para buscar al perdido, para salvar al ser humano, en esos momentos que Cristo estaba entregando su vida por ti y por mí, el Señor Jesús dijo estas palabras preciosas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Saben, hermanos, amigos, esta noche Jesús te está haciendo un llamado. Él quiere hacerte un llamado especial en tu vida. En primer lugar, Él te está llamando para que tú creas en Él, para que tú tengas fe en las promesas que Él ya te ha dejado. El segundo llamado que el Señor Jesús te hace en esta noche es aceptar su sacrificio en tu lugar. Acepta el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho, porque todo aquel que cree en su sacrificio obtendrá la vida eterna. Así de fácil es el aferrarnos a las promesas del Señor. Y en tercer lugar, encomienda tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Él, porque Él ya entregó su vida por ti. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a que tú puedas cada día de tu vida aferrarte al Señor Jesús. Él vino para que tú seas salvo. Y por esa razón, Jesús espera hoy tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón en esta noche? ¿Estás dispuesto a renovar tu pacto con el Señor para seguir caminando con Él lo que te quede de esta vida? Si es así, si está eso en tu corazón, yo quiero hacer una oración. Y mientras yo oro, dile al Señor: Señor, te entrego mi corazón. Y si no has creído en este evangelio todavía y esta noche el Espíritu Santo tocó tu corazón, cree en Él. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga. Padre querido que estás en el cielo, Señor, te agradezco porque en estos momentos hay muchas personas que están allí en sus hogares, sentados en sus muebles, algunos quizás en su vehículo, otros en algún lugar de la casa, pero Señor, tú sabes dónde están. Te pido, Señor, que tú toques su corazón, toques su vida,
porque sabemos, Señor, que tú deseas salvar a cada hijo tuyo. Padre querido, gracias porque viniste a este mundo a entregar tu vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Y también, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de que también nosotros tengamos el deseo de entregar nuestra vida a ti y también por causa de tu santo evangelio. Padre amado, gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.